En este video hablaremos de Hermes Trismegisto. La genealogía que sabemos dice que existió antes que Moisés y a veces después de Zoroastro. Hermes Trismegisto es un autor místico, escribió acerca de magia, de la creación. De hecho, muchas de las interpretaciones sugieren que sus escritos concuerdan con la Biblia misma. Pues no, esto no es cierto, obviamente. No existió ese tal Hermes Trismegisto, no fue una persona real. Se trata de un error histórico, porque realmente muchos de sus textos están datados en el siglo II y III después de Cristo. Lo peor de todo es que mucha gente sí creyó en este autor en su tiempo, principalmente porque en ese tiempo había una especie de fervor por el misticismo, por un poco de esa idea de que existe una forma de alcanzar la magia y todas esas cosas. Entonces, ese fervor por esa idea fue la que impulsó el pensamiento de que existió ese tal Hermes Trismegisto para poder atribuirle esa verdad, por decirlo así, para poder darle autoridad a los textos. El Renacimiento fue enormemente influenciado por esto, básicamente, porque, de hecho, Giordano Bruno, por ejemplo, o Newton fueron influenciados por el hermetismo, por la magia. La mayoría de estos textos nacen en Alejandría, probablemente escritos por griegos, y digo probablemente porque su origen fue incierto. No se sabe exactamente cuál fue su origen ni quiénes fueron los verdaderos autores, pero se sabe que no existió ese Hermes Trismegisto porque muchos de sus textos no concuerdan, no hacen un pensamiento general, no hacen un sistema filosófico, ni mágico, ni nada por el estilo. Estos son aislados, por decirlo así. Entonces, varios autores probablemente lo escribieron, y probablemente en el siglo II, III después de Cristo por sus influencias, porque no parece que los textos aporten algo de antes de Cristo. La figura de Hermes Trismegisto es un sincretismo. Es un sincretismo entre la figura del dios Tot, egipcio, y la figura del dios Hermes, del griego. De los griegos, o sea, básicamente los griegos llegaron a Egipto, vieron la religión egipcia y lo identificaron a su dios, al dios Tot, con el dios Hermes, lo identificaron, bebieron de esa religión egipcia y pudieron crear básicamente todo este misticismo, o crear este fervor por este misticismo, e ignorar un poco la filosofía clásica griega, y crearon esta combinación de culturas también judía, que crearon básicamente porque ya se había traducido la Biblia en ese tiempo al griego, y básicamente crearon esta combinación llamada hermetismo. O sea, es una cosa casi occidental prácticamente. ¿Por qué? Porque había un fervor por ese misticismo. Eso es lo que yo entendí prácticamente. Ahora bien, puede que probablemente esté muy equivocado, pero como digo, lastimosamente no hay muchos libros sobre esto. Literalmente solamente encontré uno en español, solo uno, y la verdad tampoco es un tema muy interesante para mucha gente, principalmente porque mucha gente seguramente se preguntará: ¿por qué es interesante esto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué sería importante leer sobre una cosa que en realidad pues no aporta mucho, en el sentido de que solamente es algo histórico? Y parece que no, de hecho no dice nada sobre la filosofía ni nada sobre la historia. Pues para empezar, porque hay mucho misticismo, porque hay mucho de esto de, por ejemplo, también la alquimia, de hecho, porque este del hermetismo también tuvo mucho de alquimia. Y esto de la alquimia es interesante porque, por ejemplo, buscaban el elixir de la vida, o, por ejemplo, la forma de replicar el oro, cosas por el estilo, la piedra filosofal, cosas por el estilo, que están más relacionadas con el hermetismo, de hecho. Y yo creo que sí es importante porque nos da un contexto histórico, nos da un acercamiento al Renacimiento, acerca de las cosas que normalmente no se cuentan, acerca de las cosas que pasan por desapercibido, principalmente porque no es tan relevante al parecer, pero sí es relevante. Por ejemplo, Giordano Bruno fue influenciado por el hermetismo, o Isaac Newton fue influenciado por el hermetismo, o en esa época había un poco de esa magia y era parte del mago renacentista este texto, este Corpus Hermeticum, o otros textos herméticos. Era parte de la filosofía de la época, por más que realmente no sea tan filosóficamente correcto, no sea tan científicamente correcto, o no tenga argumentos, no tenga nada en que se pueda sacar de ahí, porque como digo, no es un sistema, no tiene un sistema de pensamiento global de todo el hermetismo, todos los textos son aislados, por decirlo así, pero se le atribuye al mismo autor, y crea ese misticismo acerca del autor, ¿no? Lactancio, padre de la iglesia en ese tiempo, creyó en la figura del hermetismo, por ejemplo.
creyó en la figura de tal Hermes Trismegisto y de hecho le dio una autoridad que hizo que muchas de las personas renacentistas, porque obviamente esto más influyó más en el Renacimiento que en el siglo II o III o en ese tiempo, sino que influyó más en el Renacimiento. Y Lactancio le dio autoridad y le dio peso a esta figura que no, como digo, no existió en realidad, o sea, no fue una persona real, sino que es un sincretismo de la figura del dios Toti, el dios griego Hermes. Y también San Agustín le dio autoridad, pero no de la misma forma, porque de hecho San Agustín negó, de hecho, que esto sea, ¿cómo decirlo?, propio del cristiano, ¿no? Porque mucha de la gente de ese tiempo creía, por decirlo así, que el cristianismo era, por decirlo así, era compatible con el hermetismo. O sea, que el mago renacentista creía que podía seguir haciendo su magia mientras seguía creyendo también en el cristianismo. Y San Agustín, por ejemplo, negó esto, por ejemplo. San Agustín ya decía, no, esto es de hacer contacto con demonios. Y de hecho, el mago renacentista sí se excusaba, sí podía justificar su magia de otra forma que no explicaré, pero también, por decirlo así, tenía cierta influencia, cierto peso que le dio San Agustín, de alguna forma. Aunque no fue de la misma forma, no le dio su visto bueno a la magia, pero sí le dio peso a la figura del, del, del hermetismo, de Hermes Trismegisto. Lactancio, de hecho, creyó en esto por el verbo luminoso. El verbo luminoso es esto de que decía, hágase la luz y se hacía la luz. Creo yo que eso es lo que yo entendí. Y supongo yo que esto del verbo luminoso lo dice en el Pimander. El Pimander es como el génesis del hermetismo, es como sobre la creación del hermetismo. Y está como es un diálogo entre discípulo y maestro, entre el nous y todo esto místico que se muestra en el Pimander, que leí una parte pero no lo recuerdo. Y básicamente Lactancio dice que sí es compatible con el cristianismo, el hermetismo, ¿no? Porque hay una parte donde menciona que Dios creó el mundo de la forma con un verbo, ¿no? Y que describe perfectamente el verbo luminoso, el hermetismo, ¿no? El pimander. Y es increíble sobre todo esto del hermetismo porque también influyó en el Renacimiento, como digo. Y sobre todo hay un político, que aquí tengo su nombre, que es Cosme de Medicis o algo así, Cosme de Medicis o algo así por el estilo, que viene y manda a traducir los textos de Platón, ¿no? Y los textos de Platón son importantes para la filosofía clásica y son muy primordiales, son muy importantes como ustedes sabrán. Pero viene entonces y dice, no, mejor no los traduzcas aún. Le dice a Marsilio Ficino, que es el traductor, ¿no? Dice, no, aún no. Tradúceme primero los textos del hermetismo, o sea, del Corpus Hermeticum, específicamente Corpus Hermeticum, ese libro en específico que contiene el Pimander, creo que el Pimander contiene, no recuerdo cuál contiene, pero uno que contiene ahí, que es también importante para el hermetismo y demás, pero prefirió más bien traducir un libro acerca de la filosofía de un autor místico que no existió porque lo creyeron, y lo prefirió antes que Platón. Entonces, realmente es porque algo ahí les llamó la atención, o les llamaba la atención, les llamaba mucho la atención, como para poder traducir primero antes un texto del el Corpus Hermeticum, perdón, antes que la filosofía de Platón. De hecho, Ficino es el que pone esta genealogía que mencioné al principio, que como digo es falsa, que pone a Hermes Trismegisto como anterior a Moisés, a veces el primero de los sabios, otros como segundo, como antecesor a Zoroastro. Zoroastro es otra figura que no sé si existe o no, pero otra figura religiosa, básicamente, que no conozco muy bien, pero sé que es una figura religiosa o algo así por el estilo, no tengo ni idea, pero ahí está, básicamente, lo pone como antecesor o como primero de todos, ¿no? De todos los sabios, de lo cual todos los demás sabios bebieron de su sabiduría, ¿no? Y realmente esto no es solamente un error cronológico, es una necesidad de justificar la magia, de justificar esa necesidad de querer, por decirlo así, conectar con lo espiritual, intentar conectar con lo espiritual de alguna forma, y tienen que justificar eso con una autoridad, básicamente, y esa autoridad de ser Hermes Trismegisto.
Si realmente hubieran sabido que Hermes Trismegisto no era real y que eran autores griegos, probablemente igualmente le hubieran dado mucho peso, porque realmente es una necesidad de querer siempre estar conectado con esa parte que es más mística y que es más parte del nous y demás. No solamente es un error cronológico, es parte de la época, es parte del momento histórico en el que se vive, sobre todo porque en el Renacimiento esto influenció de hecho, en el sentido de que el Hermes Trismegisto en muchos de sus textos, obviamente los griegos, ¿no? O sea, me refiero a Hermes Trismegisto, el Corpus Hermeticum y demás textos que no se fueron atribuidos a una persona real. Estos textos muestran cómo hay una perspectiva por querer superar más que todo, ¿no? A la naturaleza, de cómo el humano es capaz de crear su propio sentido, ¿no? Ya no es solamente es que el humano tiene que obedecer a Dios y demás, sino que éste puede superarse, por decirlo así. Y eso influye mucho en el Renacimiento. Ya sé que parece que no es muy interesante, pero a mí me llamó la atención y realmente quería hacer un video porque hace mucho que no hago un video y quiero volver a empezar a subir más videos. Así que muchas gracias por prestarme atención. Adiós.